económico, y lo que vamos a entrar a analizar ahora es la teoría del consumidor. Es decir, lo que nosotros vamos a tratar de investigar o averiguar es de qué manera nosotros los consumidores tomamos decisiones cuando estamos ante determinados artículos y decidimos comprarlos. Para eso, dentro de la teoría del consumidor, hay dos enfoques. Un enfoque que se llama el de la utilidad marginal decreciente y el otro es el enfoque de las curvas de indiferencia. El enfoque, este último, el enfoque de las curvas de indiferencia, es mucho más completo que el otro y termina abarcándolo, y de esa forma podemos entender a qué queremos llegar. Entonces, las curvas de indiferencia fueron popularizadas y publicadas en un libro que en su tiempo lo publicó, valga la redundancia, Wilfredo Pareto, en el año 1909, hace más de un siglo. 1909, Pareto era de nacionalidad italiana. Por eso es que si ustedes googlean y ponen las curvas de Pareto o el enfoque de Pareto, van a ver que es el tema de las curvas de indiferencia. Pero miren de ingrato esto, porque Pareto fue el que las utilizó, las hizo popular a las curvas. Pero el verdadero creador de las curvas fue un inglés, Francis Edgeworth, que en una obra que también publicó él en el año 1881, allí mostró las curvas de indiferencia. Bien, eso es lo anecdótico en cuanto a la historia, pero la historia está escrita así. Vamos ahora a las curvas de indiferencia. Entonces, nosotros buscamos saber qué es, de qué manera va a tomar decisiones un consumidor. Vamos a suponer que un consumidor, vamos a reducir el problema, lo que no dije es que estamos ya dentro de microeconomía, y dentro de la microeconomía estamos en la teoría del consumidor y luego en lo que es el enfoque de las curvas de indiferencia. Entonces, un consumidor se encuentra ante el consumo de dos bienes, el bien X y el bien Y. Y vamos a suponer que el consumo de unidades de X está influido por el consumo de unidades de Y. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumidor no puede prescindir de ninguno de los dos bienes. Vamos a trabajar entre las tantas funciones que hay de utilidad. Dijimos que utilidad es el nivel de satisfacción que una persona logra al consumir unidades de un bien cualquiera. Entonces, la función de utilidad que vamos a usar va a ser la raíz cuadrada del producto entre ambos bienes, es decir, U va a ser igual a raíz cuadrada de X por Y, y griega sería Y en realidad, y X por Y raíz cuadrada. Y esto nos da un valor numérico de 10. Entonces, vamos a armar una tabla que muestra los valores que satisfacen esta función de utilidad igual a 10. Yo les voy a mostrar la tabla. La tabla la tienen acá y tienen entonces 100 unidades de Y, una de X, 2 unidades de X, 50 de Y, 4 unidades de X, 25 de Y, 5 unidades de X, 20 de Y, 10 unidades de X, 10 de Y, y luego se invierte la tabla, lo cual nos está mostrando que todas estas combinaciones, absolutamente todas, dan igual a 100. El producto de ambos bienes, la raíz cuadrada de 100 es 10. Es decir, que todo
todos estos pares de valores que figuran en la tabla satisfacen la función de utilidad en cuestión. ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos a graficar esta función de utilidad. Ustedes vieron de que a medida que aumentábamos las unidades de un bien, disminuían las del otro y así sucesivamente. Entonces, la curva, acá tienen los ejes cartesianos, el bien Y está en el eje de las ordenadas y el X en el eje de las abscisas. Podría ser un bien la pizza y en el otro las gaseosas. Entonces nos estaría mostrando la combinación que tendríamos entre la cantidad de pizza o de sándwich, podrían ser de milanesa, y la gaseosa. Bien, es decir, una curva con pendiente negativa. A medida que aumenta el consumo de un bien, disminuye el consumo del otro bien. Entonces, desde el punto de vista algebraico, podríamos decir que una curva de indiferencia sería los infinitos pares de valores que satisfacen una función de una determinada utilidad. En este caso es 10. O sea que serían esos infinitos puntos, pares de valores, que satisfacen esta función de utilidad que dijimos igual a 10. Pero acá nos podríamos preguntar, ¿y de dónde aparece el nombre que le ponen indiferencia? Y está en lo que acabamos de decir. Si esos infinitos pares de valores satisfacen una determinada función de utilidad igual a 10, significa que el consumidor está indiferente de preferir una combinación a la otra porque todas le proporcionan la misma utilidad. Es decir, absolutamente todas las combinaciones le proporcionan la misma utilidad. Así sean 20 sándwiches y una gaseosa, o a la inversa, 20 gaseosas, 2 sándwiches o 1, le proporcionan exactamente la misma utilidad. De allí viene el nombre de indiferencia, es decir, que el consumidor está indiferente, se muestra indiferente, de preferir o elegir una combinación a la otra simplemente porque todas, absolutamente todas, le proporcionan la misma utilidad. Así como hay infinitos pares de valores que satisfacen una determinada función de utilidad, en este caso dijimos de 10, también hay infinitas curvas de indiferencia. La podemos mostrar, les voy a mostrar en este otro gráfico, 3 curvas en donde tienen el subíndice. La primera es 10, la que sigue hacia arriba es 15 y la que sigue es 20. Es decir, están viendo 3 curvas de utilidad cuyo nivel de satisfacción es mayor a medida que nos vamos desplazando hacia arriba. Esta familia de curvas de indiferencia se denomina técnicamente un mapa de indiferencia, como un mapeo cerebral. Es un mapa de indiferencia, ¿por qué? Porque muestra el estado de los gustos y preferencias que un consumidor tiene ante el consumo de determinados bienes. O sea, que muestra el estado de sus gustos o preferencias. Si yo conociera el mapa de indiferencia de cada uno de ustedes, yo podría predecir o pronosticar cuando ingresan a un supermercado qué bienes son los que ustedes van a preferir primero adquirir antes que los demás. Para eso sirven las curvas de indiferencia. Luego hay otros conceptos fundamentales que están en esta gráfica, que sería el significado económico de la pendiente en un punto cualquiera de la curva de indiferencia. Acá tenemos la curva de indiferencia que es tangente a la recta de oportunidades del consumidor, en donde ya vamos a hablar de la recta de oportunidades, y tenemos allí graficada la curva de indiferencia que es tangente a esta recta en un único punto, que es el punto A. Entonces, lo que vamos a tratar de averiguar allí
es cuál es el significado económico de la pendiente en ese punto en particular. Entonces, allí se supone que si el consumidor disminuye, un segundito, ahí se supone, perdón, esta es, voy a acercar más. Entonces, en el punto A, el consumidor disfruta de un nivel de utilidad que es igual a X sub 0 y sub 0. Vamos a suponer que luego el consumidor disminuye la cantidad de unidades que consume de I sub 0 en un delta de I. Acá lo tienen en la diferencia. Entonces, ese punto, por ese punto más bien dicho, vamos a hacer pasar una nueva curva de indiferencia. La primera era U sub 0 y esta es U sub 0 menos la diferencia entre las dos curvas, que es delta de U, que es equivalente al delta de I. Pero si el consumidor, una vez que ha disminuido las unidades de I en ese delta de I, es compensado aumentando las unidades de X, que sería X sub 0, en un delta de X, a este otro punto, que sería X0 más delta de I, de X, el consumidor retorna a la curva de indiferencia original. Es decir, no sufre, no experimenta merma en la utilidad. Entonces, acá aparece lo que se denomina la tasa marginal de sustitución, T mayúscula, M mayúscula, S, con subíndices XY, que es igual, la tasa marginal de sustitución es igual a la pendiente de la curva. La pendiente sería menos delta de X sobre delta de Y. Negativa, obviamente, como decíamos. Perdón, delta de Y sobre delta de X. Bien, reexpresando esto, como bien lo tienen acá ustedes en la ecuación esta, reexpresamos diciendo 1 sobre delta de X igual sobre 1 sobre delta de Y, y así sucesivamente llegamos, lo que podemos hacer con esta ecuación, vamos a multiplicar por delta de U, que sería la utilidad en cuestión, y tenemos delta de U sobre delta de X sobre delta de U sobre delta de Y. Es decir, que la tasa marginal de sustitución de Y por X es igual a menos delta de U sobre delta de X y delta de U sobre delta de Y. ¿Qué significa esto? Que la tasa marginal de sustitución es igual a la razón entre las utilidades marginales de ambos bienes. Entonces, delta de U sobre delta de X no es otra cosa que hablar de la utilidad marginal de X. Y delta de U sobre delta de Y no es otra cosa que hablar de la utilidad marginal de Y. Eso es la tasa marginal de sustitución. En el plano de la vida cotidiana, esto sería cuando en un supermercado levantamos un sachet de mayonesa de una determinada marca, por ejemplo Hellman, y levantamos un sachet de otra mayonesa, por ejemplo Fanacoa, y pensamos en el gusto de cada una de estas en los alimentos que nosotros estamos acostumbrados a adicionarle, a colocar, a poner la mayonesa. Entonces, estamos viendo que le agregamos a un sándwich que hacemos de milanesa la mayonesa, lo mordemos y estamos experimentando un nivel de satisfacción de uno y del otro. Eso sería las utilidades marginales de ambos bienes, la tasa marginal de sustitución de Y por X, como decir, en el caso de los sándwiches de las gaseosas, lo que experimento en términos de utilidad por cada uno de ellos. Ahora vamos a avanzar un poquito más y vamos a hablar del equilibrio del consumidor. Es decir, nos vamos a preguntar
cuando un consumidor se encuentra satisfecho en función de los bienes que consume, que era el objetivo de lo que pretendíamos investigar cuando iniciamos la clase. Entonces, cuando un consumidor, en definitiva, se encuentra en equilibrio. Para eso tenemos que trabajar con lo que se denomina la recta de oportunidades del consumidor o recta de restricción. Ahí la tienen a la recta A, B tiene esos puntos, quiere decir que cuando marcamos el punto A, es decir, que el consumidor prescinde, en este caso, de las unidades de X. Y en el punto B, acá, B prescinde de las unidades de Y en el consumo. Pero para que entendamos esto, es decir, esta gráfica de dónde surge, y surge directamente de esta suposición que hacemos. ¿Qué suposición? El consumidor dispone de un ingreso monetario, es decir, dispone de un salario, de un sueldo. Y vamos a suponer que ese ingreso monetario lo gasta en el consumo de los dos bienes, el bien X y el bien Y. Es decir, que necesitamos también del precio de X, que será P sub X, y el precio de Y, que será P sub Y. Entonces, hacemos la ecuación, gasta todo su ingreso, entonces Y mayúscula, aquí lo tienen, Y mayúscula es igual a X, cantidades de X por el precio de X, nos da en pesos lo que gastó en X, más Y por P sub Y nos da las cantidades del bien Y por el precio, nos dan en pesos lo que gastó en ambos bienes, en este caso el bien Y. Y eso iguala con el ingreso. Si reexpresamos esto, ponemos en función del bien y obtenemos esta nueva ecuación, que esa es la que está graficada acá, que sería la recta de oportunidades o recta de presupuesto o de restricción del consumidor. Es decir, que el consumidor maximiza, principio de la maximización, en los puntos que caen sobre de la recta. Porque si estaría en un punto anterior, como dijimos con la curva de frontera de posibilidades de producción, él puede alcanzar, en función del ingreso que dispone, mayores niveles de satisfacción. Y si está en un punto fuera, quiere decir que con ese ingreso no puede alcanzar ese consumo de ambos bienes, es decir, ese nivel de satisfacción. Y eso es lo que uno normalmente dice, no me da el cuero para comprar eso. Bien, entonces, ¿cómo determino el punto A? Tengo que dividir el ingreso en el precio de Y, porque estas son las ordenadas, las unidades de Y. Divido el ingreso y gasto todo dividiendo el ingreso dividiendo en el precio de Y y gasto todo mi ingreso en unidades de Y. Entonces alcanzo el punto A. De la misma manera, y eso significa que X igual a 0, acá es diferente la suposición con respecto a lo que anteriormente hemos visto. ¿Por qué? Porque acá el consumidor puede prescindir de uno de los bienes. De forma inversa, para alcanzar el punto B, implica que el consumidor al ingreso lo divide en el precio de X y obtiene el mayor número de unidades de X que puede consumir en función de su ingreso, que sería el punto B. Entonces, ¿cuál sería la pendiente de la recta de oportunidades? Bien digo, acá la tienen, cómo la calculamos a las pendientes, y en definitiva sería igual a menos el precio de X sobre el precio de Y. Es decir, que la pendiente de la recta de oportunidades está dada por el precio entre ambos bienes. En cambio, la tasa marginal de sustitución o la pendiente
de las curvas de indiferencia, que sería la tasa marginal de sustitución, está dado por la relación entre las utilidades marginales de ambos bienes. ¿Cuándo un consumidor va a estar en equilibrio? Nos preguntábamos. Entonces vamos a unir lo que acabamos de ver por separado, ahora lo vamos a ver todo junto. Por un lado, conocemos el mapa de indiferencia del consumidor. El consumidor dispone de un ingreso como consecuencia de que vende sus servicios productivos, trabaja y le pagan ese ingreso, percibe ese ingreso, y que ese ingreso trata de maximizar en función del consumo de estos bienes. Entonces, unimos lo que es la curva, el mapa de indiferencia, acá lo tienen, el mapa de indiferencia, aquí está dado por esta curva, que sería la curva de utilidad U sub 1, acá abajo creo que está U sub 1, U sub 2 y U sub 3, la que es tangente a la recta de oportunidades. Este es el punto de equilibrio E sub 1, este es el punto de equilibrio E sub 2 y este es el punto de equilibrio E sub 3. Tenemos, dijimos, la recta de oportunidades del consumidor, el punto A, el punto B. Entonces, ¿qué podemos decir? Que este consumidor gasta su ingreso y alcanza el nivel de utilidad y alcanza este equilibrio en E sub 1. La pregunta es, ¿maximiza? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay curvas de nivel de utilidad superior que él puede alcanzar con el mismo ingreso. Entonces irá pasando de la E sub 1 a la E sub 2 y luego llegará a la E sub 3. El equilibrio E sub 3 sería la curva de utilidad U sub 3. Las curvas son U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Estos son los puntos de equilibrio, E sub 1, E sub 2 y E sub 3. En esta curva es el único punto de tangencia que tiene ya en esa curva en función del ingreso. Es decir, que aquí, en el punto E sub 3, se da algo muy particular. En ese punto, la pendiente de la recta de oportunidades es igual a la pendiente de las curvas de indiferencia. Entonces, vamos a exponer esto. Acá lo tienen. Entonces, la pendiente de la curva de indiferencia, la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y, dijimos que la utilidad marginal es el aumento en la utilidad total que se produce como consecuencia de consumir una unidad más de un bien. Ambas, como acá la pendiente de la recta P sub X sobre P sub Y, son de signo negativo, pero eliminamos los signos y tenemos esto, que sería, y lo podemos reexpresar diciendo que la utilidad marginal de X, haciendo pasaje de términos, acá, utilidad marginal de X sobre el precio de X es igual a la utilidad marginal de Y sobre el precio de Y. Y esa es la condición de equilibrio del consumidor. Y dice, un consumidor está en equilibrio cuando la razón entre las utilidades marginales y los precios de ambos bienes son iguales entre sí. ¿Qué sería esto? La utilidad marginal, dijimos que era el nivel de satisfacción cuando consumo un bien, cuando consumo su unidad adicional. Pero las decisiones que tomamos en el supermercado no están en términos solamente de gustos, sino que tenemos un presupuesto que nos restringe y por lo consiguiente vamos a comparar el precio, es decir, que tomo la utilidad, el nivel de satisfacción de este bien con el precio que tiene, tomo el nivel de satisfacción de este bien con el precio que tiene y así voy tomando las decisiones de manera tal que sería como decir, la utilidad marginal de Y sobre el precio de Y es igual a la utilidad marginal de X sobre el precio de X es igual a la utilidad marginal de A sobre el precio de A es igual a la utilidad marginal de B sobre el precio de B, etc. Es decir, que ahí estamos en equilibrio. Cuando un consumidor está en equilibrio, sale
contento del supermercado. Ustedes observen a la salida de un supermercado y van a ver que los consumidores que salen, todos salen satisfechos, sacando pecho de lo poco, mucho de los artículos que llevan. ¿Por qué? Porque se sienten contentos, porque han hecho rendir al máximo el ingreso comprando los artículos o productos que ellos desean. Y uno alcanza el equilibrio que sería el nivel de satisfacción al haber maximizado el ingreso y haber maximizado las compras que uno quería hacer. Bien, eso es todo en cuanto a lo que necesitamos ver sobre las curvas de indiferencia del consumidor. Yo les voy a pasar este texto que está en el capítulo 2 del libro que está en la biblioteca de la facultad del doctor Manuel Cordomí, que es el capítulo 2 es de curvas de indiferencia. El libro se llama Introducción a la teoría de los precios. Está en la bibliografía sugerido. Introducción a la teoría de los precios no es otra cosa que decir como título microeconomía. Vamos ahora a trabajar con lo que es un mercado. ¿Qué es un mercado? Recién hablábamos del supermercado, pero no nos hemos puesto de acuerdo, no nos pusimos de acuerdo sobre lo que nosotros entendemos como mercado. Un mercado, cuando uno dice mercado, viene rápidamente a nuestras imágenes mentales un lugar físico. Pero también hoy tenemos mercados virtuales, alamaula.com, Mercado Libre, etc. Es decir, tenemos muchos mercados virtuales. Entonces, ¿qué es un mercado? Un mercado es el mecanismo o es un mecanismo mediante el cual los oferentes y los demandantes, los oferentes son los compradores, los vendedores, los productores, y los demandantes son los consumidores, compradores. Entonces, es el mecanismo mediante el cual los oferentes y los demandantes armonizan sus intereses contrapuestos, es decir, concertan sus intereses contrapuestos. ¿Por qué intereses contrapuestos? Ya lo dijimos con el principio de la maximización. El que vende quiere vender al mayor precio posible y el que compra actúa a la inversa, quiere vender al menor precio posible, quiere comprar, perdón, al menor precio posible. Entonces se da una puja de intereses, un enfrentamiento, y cuando hay concertación, acuerdo, entonces se realiza la transacción. El mercado, la característica o la principal función del mercado es ordenar y regular. ¿Cómo lo hace esto el mercado? A través del precio. Los precios sirven para ordenar los productos y regular el mercado. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los precios son incentivos para la asignación de los recursos. ¿Y de qué manera lo hace esto el mercado? Lo hace de manera automática, eficiente. Es decir, automáticamente sería el principio de la automaticidad. Quiere decir que en el mercado nadie está tomando decisiones por otras personas, sino que todas las personas, de manera individual, toman las decisiones de cuándo comprar y vender. Ese de manera automática. De manera eficiente significa de que los recursos productivos se asignan de esta forma de manera eficiente, ya que hay esa puja entre los vendedores y los compradores. Y también el mercado lo hace de manera impersonal, es decir, no hay la figura de alguien que esté decidiendo a quiénes se debe comprar, a quiénes se debe vender, sino que acá el mismo mecanismo del mercado es el que lo hace, es el que actúa. Bien, recién decíamos que el precio ordena y regula, pero hay algo importante, que es cuanto mayor información circula o existe en un mercado,
la tendencia hacia un precio único y uniforme aumenta, una cosa lógica. Existen también, decíamos hace un momento, los mercados virtuales. Y los mercados virtuales no son otra cosa que un sistema de información que enlaza a miles de compradores y de vendedores que intercambian información sobre precios, características de los bienes, financiación, etcétera, a los efectos de posibilitar la realización de las transacciones. Existen mercados que son transparentes, mercados que son opacos y mercados que son negros. Los mercados transparentes, el mismo nombre lo está diciendo, como un sistema de caja transparente o un sistema de caja negra, conocemos perfectamente todo lo que ocurre en el mercado. Es decir, que en un mercado transparente la información abunda. En un mercado opaco se caracteriza porque hay poca información, sobre todo sobre el precio del bien. Entonces, eso amerita que en este mercado existan varios precios de equilibrio para el mismo bien en cualquier parte del mercado. Y un mercado negro, en el mercado negro hay ausencia total de información y por lo consiguiente nos vamos a encontrar con muchos precios de equilibrio totalmente diferentes uno de otros para el mismo bien en cualquier parte del mercado. También, en función de la característica o naturaleza que tienen los bienes, los mercados pueden ser mercados locales, mercados regionales, mercados mundiales. Un mercado mundial tienen aquellos bienes como el petróleo, el oro, la plata, la soja, el trigo, el maíz, tienen mercado mundial. Alfred Marshall decía que para que un bien tenga un mercado extenso, es decir, un mercado mundial, ese bien tiene que tener un precio importante con relación a su volumen y además tiene que soportar viajes largos sin que se altere su naturaleza. Un mercado regional sería como tenemos nosotros en nuestra región, el Mercosur, mercado regional del sur, en donde se comercializan productos entre los países intervinientes. Y un mercado local es aquel en donde se comercializan bienes que no reúnen ninguna característica para ser regional ni para ser un mercado mundial. Por ejemplo, el ripio, la arena, un corte de cabello como servicio, tienen un mercado regional circunscrito a una localidad determinada. No hay nadie de que traiga arena del Mediterráneo para hacer su vivienda acá en Tucumán. La arena, que sirve para la construcción, obviamente, se la obtiene de la comarca más cercana en donde uno está viviendo o va a hacer su casa, su vivienda. Bien, vamos ahora a lo que más nos va a interesar, que son, hay mercados en donde los vendedores y los compradores no se conocen. Es decir, que actúan a través de terceros. Estos mercados se denominan los mercados de valores o bolsas de comercio, en donde los únicos habilitados para vender y comprar los títulos y acciones que se comercializan en este tipo de mercados se denominan los agentes de bolsa. O sea que uno a través de ellos puede comprar o vender títulos y acciones que uno desee. Después tenemos también los llamados mercados de futuro. Es decir, que en esos mercados se comercializan bienes que hoy no existen. Es decir, puedo vender la cosecha de limones de mi finca, la cosecha correspondiente al 2022, al 2023, 2024. Es decir, se comercializan bienes que hoy no existen. Ese es un mercado a futuro, mercado de futuro. Vamos ahora sí a lo más importante, que son en cuanto a la competencia.
es decir, competencia en el sentido de que compiten vendedores y compradores para llevarse el producto. Entonces, aparecen dos tipos de mercados, los mercados de competencia perfecta y los mercados de competencia imperfecta. Los mercados de competencia perfecta, para que haya competencia perfecta se tienen que dar determinadas condiciones. La primera condición es que haya una multitud de compradores y de vendedores, es decir, lo que sería la atomicidad del mercado, que cada uno sea tan pequeño que no puede influir en el precio del producto. En segundo lugar, es la independencia de acción. Cada uno de los participantes en el mercado es independiente para tomar las decisiones en cuanto a comprar y vender en el momento que lo considere oportuno. Luego tenemos el conocimiento perfecto. Quiere decir que todos los participantes deben conocer todo lo que ocurra dentro del mercado en cuanto al bien, las características del bien, la financiación, las condiciones y las transacciones que se vayan realizando. En otras palabras, para que haya conocimiento perfecto es necesario que la información abunde. En cuarto lugar, tenemos la homogeneidad del producto, es decir, que el bien que se comercialice sea homogéneo en el sentido de que sea un bien idéntico, no un bien similar, sino que el bien sea idéntico para que no quede duda en cuanto al precio que ese bien tiene en cualquier parte del mercado. Si estamos comercializando papas, por ejemplo, habrá que poner la variedad de la papa que se comercializa, si blanca, negra, la variedad, creo que hay una Europa de Tafí del Valle, bueno, es decir, las características. Más fácil sería verlo en decir una camisa. Una camisa no es un bien homogéneo. ¿Por qué? Porque hay camisas que son de varón, camisas que son de mujer. En segundo lugar, tomemos las camisas de hombres. Hay camisas que son de hilo. Primero, camisas manga larga y mangas cortas. Luego, camisas de hilo, camisas de poplin, camisas de poliéster, camisas de cuero, camisas de tela de vaquero, etc. Es decir, tenemos que precisar el bien para que el precio lo podamos comparar con los demás vendedores y sea el mismo bien. Porque si hay diferencia en cuanto a la calidad, en cuanto a la financiación, a las características del bien, y lógicamente los precios van a ser diferentes. Eso es homogeneidad. Y por último, el mercado tiene que permitir el libre ingreso como salida de las firmas en la industria. Es decir, no deben existir barreras que imposibiliten la entrada de nuevas firmas como también la salida de las que quieran hacerlo dentro de la industria. Vamos ahora a los mercados de competencia imperfecta. Quiere decir que en estos mercados fallan algunas de las condiciones o no se verifican algunas de las condiciones que hemos expresado de la competencia perfecta. Así aparece lo que se denomina la competencia monopolística. En este mercado, lo que se comercializan son bienes similares, no idénticos, son bienes similares. Por ejemplo, el café soluble, el Nescafé Dolca, la Virginia, la Morenita, etc., son cafés solubles, pero son similares, no son idénticos por el gusto, su sabor, es decir, son diferentes. Lo mismo con respecto a los automóviles. Los automóviles, en los segmentos que hay, automóviles chicos, medianos y grandes, en un segmento, tomemos de automóviles chicos, encontraremos el Kwid del Renault, encontramos el Ford Ka de la Ford, encontramos el Gol de la Volkswagen, el Peugeot 207, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada una de estas unidades es diferente de las otras, no son idénticas. Hay una gran diferencia. Ahora, ¿cómo hacen estas firmas
para tratar de conseguir más clientes y además de fidelizarlos a los clientes. Adoptan la estrategia de la diferenciación, es decir, tratan de destacar lo diferente que es mi producto en cuanto a la calidad, al confort, en cuanto al precio, a la durabilidad, etc. Hace unos años atrás existía una propaganda de un televisor que le hacía un locutor famoso que era Cacho Fontana, y a ese televisor, que era de los antiguos, con gabinete a color, él con los nudillos arriba del gabinete pegaba y hacía un ruido así y decía, caro, pero el mejor. Ese televisor era un Grundig. Realmente era caro y no sé si era mejor que los demás televisores, que un Philips, que un Philco, no sé. Bien, de la misma manera, las firmas, por ejemplo, de automóviles, tratan de diferenciar sus unidades de las otras. La Volkswagen tenía una propaganda, estaba su W, y luego el círculo, y en ese círculo se veía así como un objeto una mosquita que daba vueltas, vueltas y vueltas. Era un automóvil. ¿Qué significaba eso? Que el auto andaba, no paraba. Es decir, que su costo de mantenimiento era cero o mínimo. La Ford, por ejemplo, mostraba sus automóviles o sus camionetas en caminos realmente ásperos, con muchas imperfecciones, con subidas, etcétera, pero mostrando que podía. Es decir, lo que trataba de vender la Ford era que era la raza fuerte, automóviles fuertes. La Peugeot, en cambio, destacaba su línea, su confort. Así fidelizaban estas firmas los clientes. Bien, vamos ahora, dentro de estos mercados de competencia imperfecta, al monopolio. El monopolio significa que existe un único vendedor y muchos compradores. ¿Por qué se da un monopolio? Puede darse porque la firma que comercializa el producto en cuestión es la única propietaria del insumo con el cual se elabora el mismo. Y es obvio que no lo va a vender al insumo para tener competencia. En segundo lugar, que la inversión que hay que hacer para ingresar en el mercado y competir con la firma en cuestión es tan importante que se transforma en una barrera infranqueable. Por ejemplo, ¿qué otra firma estaría interesada en hacer la distribución domiciliaria de energía que hace DET? Tendría que cablear toda la ciudad, ya sea de manera aérea o embutida. ¿Cuál sería el costo? ¿Cuál sería el recupero de la inversión y la futura ganancia que tendría? Y si ello amerita o no que ingrese. Obviamente que no. Lo mismo ocurre con el servicio de gas, con el servicio de agua potable. También, otra de las causas que existe un monopolio es la explotación de un derecho de patente o bien de una concesión pública. Por ejemplo, los bares que están en el Parque 9 de Julio son de una concesión pública por X números de años que a través de una licitación la municipalidad les concedió ese privilegio. Ninguna otra persona ni empresa puede ir al Parque 9 de Julio e instalar un bar, sino que esto se hace a través de un sistema licitatorio que implementa la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Bien, salimos del monopolio y pasamos al duopolio. En el duopolio existen dos compradores del bien y muchos vendedores. Luego está el oligopolio, en donde existen pocos vendedores de un bien, que dije recién, duopolio, dos vendedores y muchos compradores. En el oligopolio son varias empresas que venden y muchos compradores. Normalmente en nuestro país
estamos rodeados de oligopolios, ya que hemos hablado de el mercado de los automotores o de los automóviles. Allí tenemos también un oligopolio. ¿Cuántas fábricas hay? Peugeot, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford, etc. Bien. Luego pasemos para el otro lado. Lo opuesto al monopolio es el monopsonio. Es decir, que hay un único comprador y muchos vendedores. Es el caso del Estado, que es el único que compra material bélico pesado para equipar a las Fuerzas Armadas. Luego tenemos el duopsonio, dos empresas que compran y muchas que venden. Antes existían en el país dos empresas de telefonía fija, Telecom y Telefónica, y eran las únicas compradoras de grandes centrales telefónicas. Y por último tenemos el oligopsonio, unos cuantos compradores y muchos vendedores. Hay 14 ingenios en la provincia de Tucumán, pero hay miles de productores de caña de azúcar. Eso es un oligopsonio. Bien, terminamos de ver lo que es mercado y nos metemos rápidamente en estos breves minutos que nos quedan de clase a lo que es demanda. La demanda nos muestra las diferentes cantidades que los consumidores estarían dispuestos a adquirir o demandar, no quiero usar la misma palabra, requerir, de un bien o producto a los diversos precios. Es decir, que el precio es la variable independiente y la dependiente es la cantidad. Entonces, la demanda tiene una ley. La ley de la demanda dice, acá la tienen, a la ley de la demanda, si el precio sube, la cantidad demandada por unidad de tiempo, Q/T, baja. Si el precio baja, la cantidad demandada por unidad de tiempo sube. Recordemos que dijimos que los precios son incentivos. Entonces, si el precio baja, obviamente vamos a demandar mayor cantidad de un bien, y si el precio sube, la cantidad demandada va a caer. Pero para que se cumplan rigurosamente los términos de esta ley, es necesario de que determinadas condiciones o circunstancias no varíen. Algo habíamos visto como ejemplo en los supuestos que usamos en economía. Bueno, este es uno de los supuestos. Para que sea válida la ley, es necesario que determinadas condiciones no varíen. Esto se conoce bajo el rótulo latino ceteris paribus. Ceteris paribus. Ceteris paribus, que sería mientras las demás condiciones, significa mientras las demás condiciones no cambien. ¿Qué no debe cambiar? En primer lugar, los gustos y preferencias de los consumidores. En segundo lugar, el ingreso monetario, el salario, el sueldo, el beneficio que recibe. En tercer lugar, no debe cambiar el precio de los bienes relacionados, con el que estamos analizando, obviamente. ¿Y cuáles son los bienes relacionados? Lo que hemos denominado en la clasificación de bienes sustitutos y complementarios. Los bienes sustitutos, ¿cuáles eran? Aquellos que reemplazan a otros cuando el precio de los otros sube. Y un bien complementario es aquel bien que se complementa con otro bien, es decir, que se produce, diríamos, un efecto sinérgico. Un bien complementario es aquel que se consume conjuntamente con otro bien. El pan con la manteca, el queso con el dulce, el jamón con el queso, el fernet con coca, el whisky on the rock, etcétera, son ejemplos de bienes complementarios. Bien, entonces, del imperio de la ley de la demanda, tenemos acá la curva de la demanda. Entonces, hay una relación inversamente proporcional entre precio y cantidad, como lo veíamos en la ley. Acá tenemos un precio de equilibrio que es P sub 0, Q sub 0. Esas son las cantidades de equilibrio Q sub 0 en el punto A.
Bien, la curva se representa como DD. Esa es la curva de demanda. Veamos ahora, acá está puesto, los cambios en la cantidad demandada, ¿por qué se producen? Acá lo vamos a ver. Si partimos del equilibrio original P sub 0, Q sub 0, vamos al ejemplo de que el precio sube. El precio sube a Q' sub 0. Por lo consiguiente, la cantidad demandada se reduce, siguiendo la ley fundamental de la demanda, a Q' sub 0. Ahora, si el precio baja, como está expresado acá, a Q segunda sub 0, la cantidad demandada por unidad de tiempo aumenta a Q segunda sub 0. En definitiva, para que haya cambios en la cantidad demandada, lo que tiene que cambiar es el precio del bien, o subir o bajar. ¿Y cómo se visualizan estos cambios? Como movimientos a lo largo de la curva de demanda. Es decir, que lo que cambian son las cantidades demandadas, pero la demanda sigue siendo la misma, lo cual implica que las condiciones fijadas para el ceteris paribus se siguen verificando. Ahora veamos lo opuesto a esto, que serían los cambios en la demanda. ¿Cuándo se van a producir cambios en la demanda? Se van a producir cuando cambien la situación, las condiciones que antes permanecían constantes. Es decir, que no se cumple la ley de la demanda, sino que cambian las condiciones. Por ejemplo, esta es la demanda de automóviles desde el día de hoy. Este es el precio de un automóvil en cuestión y esta es la cantidad que corresponde a esa demanda. El precio sigue siendo el mismo, pero la demanda de automóviles se desplazó y ahora es Q'. ¿Por qué? Porque se alteró una de las condiciones. Por ejemplo, el ingreso monetario de los consumidores subió y por lo tanto, al ser los automóviles un bien superior, eso hace que se desplace la demanda de automóviles hacia la derecha, lo cual implica que aumenta. Ahora, esta demanda original puede ser la demanda de carne de pollo. Esta es la demanda de hoy. A un precio P se consume, existe una demanda de Q. Es decir, a un precio P la cantidad demandada es Q. Y esta es la curva de demanda. Ahora, sufre un descenso el precio, hay una baja importante en el precio de la carne vacuna y eso hace de que el pollo, al ser un sustituto de la carne vacuna, sufra un retroceso la demanda, es decir, la demanda se va a desplazar hacia la izquierda. El precio sigue siendo el mismo, pero ahora se consume menor cantidad de pollo como consecuencia de que la gente se volcó a consumir el bien principal, que es la carne vacuna. Este es un ejemplo, entonces, de una disminución o desplazamiento de la demanda hacia la izquierda. Es decir, para que existan cambios en la demanda, lo están viendo acá, estos se visualizan como desplazamientos de la curva de demanda hacia la derecha, aumento hacia la izquierda, disminución, como consecuencia de que las condiciones del ceteris paribus cambiaron. Bien, con eso sí hemos terminado la clase de hoy y nos estaremos viendo, si Dios quiere, el próximo viernes, a partir de las 2 menos cuarto aproximadamente. Escúchenme lo siguiente. El viernes nos queda por ver lo que resta de demanda y luego vamos a entrar en oferta. Y luego vamos a desarrollar la parte que es el equilibrio entre oferta y demanda. La clase siguiente del miércoles siguiente tenemos para ver los sistemas monetarios y el dinero. Y en la última clase del viernes, que tal vez si podemos y dan los tiempos, la tengamos también el mismo miércoles, el viernes estaríamos viendo
el último tema que corresponde a lo que es el primer parcial, que sería inflación. Por lo consiguiente, el viernes que viene, hoy es 8, 9, 10 sería este viernes, el viernes que viene sería 17. Bien, luego tenemos el 18, 19, sábado y domingo, 20 día lunes. 21, día del estudiante, no hay actividad. Y el día 22, el día 22 de noviembre, 22 de septiembre, miércoles 22 de septiembre, vamos a tener el primer parcial. Pero vamos a tenerlo en un horario realmente que no nos cause problemas en cuanto al dictado de clases. Es decir, el parcial lo vamos a tener a partir de las 13 horas. ¿Por qué? Porque hay 3 divisiones a mi cargo de sistemas que son la K1, la K2 y la K3, y las 3 van a rendir el mismo día, miércoles, a partir de las 13 horas. El parcial no dura más allá de 1 hora, es decir, que vamos a andar con suficiente tiempo para que ustedes puedan después retornar a sus casas y continuar con las clases virtuales que tengan. El parcial es presencial. Dijimos a la 1 de la tarde, por lo tanto ustedes deben estar ya en la facultad a las 12:30 del día. Deben traer alcohol y barbijo. Traer obviamente los útiles necesarios, unas cuantas hojas de papel y lapicera, lápiz, borrador, etc. Es decir, los útiles normales para un parcial. ¿Por qué tienen que llegar antes? Porque cuando uno llega antes, en el frente de la facultad, a la entrada, no en el frente, hay alguien que le toma la temperatura y luego les higieniza las manos con alcohol, y uno tiene que anotarse en un registro que hay de entrada que pide determinados datos que uno demora un par de minutos en ponerlo. Y luego recién se va a sentar manteniendo la distancia en el hall de entrada hasta que yo ingrese cerca de las 13 horas para poderles tomar el parcial. Les digo con la suficiente anticipación, estamos hablando del día 22 de septiembre, para que ustedes pidan permiso si trabajan con el tiempo de antelación necesario para que les concedan. Bien, con eso sí, hemos terminado la clase de hoy y nos veremos, si Dios quiere, el próximo viernes. Que tengan un feliz fin de jornada. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, Chao. disculpe, profe, ¿en qué aula sería? ¿En qué hora? No, ¿en qué aula? Las aulas van a ser las aulas grandes que están en el primer piso o segundo piso, que son de eléctrica, de sistema, que hay varias aulas grandes y ahí van a ser distribuidos conservando la distancia de acuerdo al protocolo. Ah, claro, profe, que después se puede preguntar ahí es que